Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí para compartir con nosotros una charla que promete ser emocionante. Y gracias a la Fundación Telefónica, que cuando le hablamos de Lindsay a Dario y del libro, sin dudar nos dijeron que nos dejaban este espacio maravilloso. O sea, que de verdad que muchas gracias a la Fundación. Vamos a hacer, para hablar de este libro, vamos a hacer una conversación, las tres personas que están aquí, que ahora mismo presento, y que yo creo que será mucho más interesante que algunas tertulias que van por la tele diciendo tonterías y barbaridades. Seguro que esto vamos a aprender muchísimo más. Presentamos, empezando por mi derecha, mirando así por la derecha del público, Olga Rodríguez, especializada en información internacional, sobre todo Oriente Medio, derechos humanos, ha trabajado en muchos medios, en la CNN, en Cuatro, fundadora del diario, cofundadora del diario.es, y ahora tiene nuevos retos, que se va a Londres también a trabajar en una productora. Ha estado en Afganistán, en Irak, en el Hotel Palestina cuando asesinaron a José Couso y al periodista ucraniano. Ha escrito libros, también el TENA, ha ganado varios premios. También Ramón Lobo, que está aquí, ha ganado premios, está escribiendo otros libros. Ha trabajado durante 20 años en la sección internacional del país y también ha estado cubriendo los conflictos en Kosovo, en Serbia, en Chechenia, en Irak, en Ruanda y muchos más. Y Lindsay Addario, la autora del libro, en el instante preciso, la vida de una fotógrafa en el amor y la guerra, ganadora de un premio Pulitzer, entre muchos otros. Ella siempre puntualiza un Pulitzer con más gente compartido, pero es un Pulitzer por su reportaje fotográfico de Talibastán, que es en una zona montañosa del noroeste de Pakistán. Empezó a trabajar para las agencias, luego en el New York Times, en el New York Times Magazine, en Newsweek, Business Week y otra serie de revistas y diarios. De su vida y de su trabajo hablaremos hoy. Tiene una vida tan emocionante, de verdad, que parece una película, y por eso Spielberg va a dirigir la vida de Lindsay, que va a protagonizar Jennifer Lawrence. Pero estamos seguros, como siempre pasa, que el libro es mucho más interesante de la película porque explica muchísimas más cosas. Y solo deciros que el oficio de editor es un oficio muy gratificante, a mí me encanta. Pero hay libros de esos que cuando los lees dices, esto lo tengo que publicar, y es de los libros de los que me siento más orgullosa de haber publicado. De verdad, que es que me gusta muchísimo tu libro, tu vida, todo lo que has hecho, porque eres una mujer valiente. Muy valiente, hombre, sí, muy valiente, que has sacrificado muchas cosas, porque eso es tu vida. Pero quiero leer algo de lo que dices tú, porque lo que te mueve, por lo que he visto en el libro y lo que hemos hablado, lo que te mueve es que con tus fotos quieres concienciar a la gente, mover las conciencias, y que la sociedad y todos esos pueblos y gente que vive la guerra, que puedan mejorar y que se pare todo ese horror, ¿no? Y quiero leerlos, ya por terminar, dos partes del libro, que es: la fotografía ha moldeado la manera que tengo de ver el mundo. Me ha enseñado a mirar más allá de mí misma y a captar el mundo exterior. También me ha enseñado a valorar la vida a la que vuelvo cuando no utilizo la cámara. Mi trabajo consigue que sea más capaz de amar a mi familia y de reír con mis amigos. Y otro, que es: intentar transmitir belleza en medio de una guerra es una técnica que se usa para impedir que el lector aparte la vista o pase la página como respuesta a algo demasiado horrible. Yo quería que se sintieran atraídos y que hicieran preguntas. De todo esto vamos a hablar ahora. También decirles que la conversación va a durar en torno a 1 hora y que luego habrá un turno de preguntas, que les dejaremos el micrófono. Y luego hay libros en la entrada por si alguien quiere que Lindsay Addario se lo firme, y que sepan que el libro aún no está a la venta, que sale a la venta el día 10, pero que hemos adelantado el libro para que esté aquí, para que los que quieran disfrutar de este apasionante libro lo puedan comprar hoy y que Lindsay se lo firme. Muchísimas gracias y ahora les dejo con los tres periodistas. No sé cómo queréis que hagamos. Empezamos haciendo preguntas o hablando un poco de qué nos ha parecido el libro. Bueno, a mí me parece que es un libro muy valiente, un libro que a nadie le va a dejar indiferente, y un libro que de una manera muy personal y con una honestidad
desbordante, cuenta y relata y demuestra cómo ella concibe el periodismo y cómo en realidad yo creo que deberíamos concebir todos el periodismo, como un pilar básico de las sociedades libres y democráticas, como un servicio público. Las sociedades mal informadas son fácilmente manipulables y a lo largo de sus páginas ella está demostrando continuamente cómo su vida, más allá del amor al fotoperiodismo en sí, es también, y lo leía ahora ella al final, esa obsesión por remover conciencias. Esto lo decía también el maestro Kapuczynski, ¿no? El periodismo es tratar de ofrecer o de ejercer de notario de la realidad y de tratar de remover conciencias ante cuestiones que son terribles que ocurren en nuestro planeta. Y más allá de eso, y ahora hablaremos de eso, no sé si tú le quieres hacer una pregunta, pero yo tengo una pregunta. Recordar que las fotos que estáis viendo son fotos del libro, son fotos de ella, y que una de las críticas que se podría hacer, no a la editorial Roca, sino a otras editoriales en España, es como no tenemos un libro de ella, de sus fotos, porque son fotos magníficas. Estas son fotos que están saliendo en el libro y historias que salen del libro, pero si queréis ir viéndolas mientras que charlamos. Más allá de eso, una primera pregunta que le querría hacer, porque si no habéis leído el libro lo veréis, evidentemente el hecho de ser mujer en lugares peligrosos, de conflicto y de guerra, no es baladí y marca, a mí me llama la atención y es algo que comparto y creo que todas las que hemos cubierto guerras lo compartimos, esa especie de obligación que sentimos de autoexigirnos aún más, ¿no? En un mundo muy de hombres y en un momento dado menciona cómo hay un compañero, creo que es en Afganistán, llegas a Afganistán, a Kandahar, y hay un compañero periodista, a ella le asignan como fotógrafa y se tiene que encontrar allí con su compañero periodista. Y cuando llega, el compañero periodista, pues como que la deja plantada porque le dice, tú eres mujer, yo aquí paso de trabajar contigo, que aquí no vas a poder trabajar en este país tan porque le iba a dificultar la entrevista con el gobernador de Kandahar, que se acaba de nombrar, entonces él decidió que era mejor que se buscara la vida que él iba solo. Exacto. Evidentemente el hecho de que seas mujer está presente continuamente en el libro. Más allá de esa anécdota con la que te encontraste en Afganistán, ¿cómo es el día a día de una periodista estadounidense? ¿Cuántas veces, si es que te has encontrado alguna vez, algún caso de discriminación laboral o personal? La mayor parte del tiempo siempre ha sido una ventaja en realidad ser una mujer, porque yo trabajo en un mundo musulmán mayoritariamente y para mí son sociedades en las que hombres y mujeres están separados por sexos, así que siempre ha supuesto una ventaja. Siendo una mujer podría fotografiar a los hombres y también a las mujeres y tenía acceso a los hogares de las personas. Otra cuestión de ser mujer en esa parte del mundo que dominan los hombres es que la gente subestima a las mujeres, así que no esperan demasiado de mí, así que resulta muy sencillo moverme por debajo del radar. La gente dice, no pasa nada, es una mujer, no tenemos que preocuparnos, lo cual a mí me supone una ventaja porque entonces me puedo mover con mucha libertad. Por ejemplo, cuando solía ir a Afganistán, a la zona talibán, la fotografía era ilegal, la fotografía para cualquiera. Pero como yo era una mujer joven, tenía 26 años en aquella época, ponía las cámaras en una bolsa y yo iba por ahí, hacía fotografía y nadie realmente se planteaba qué hacía yo allí. Así que siempre he considerado que es una ventaja. Cuando hablabas tú de Kandahar, fue una de las pocas ocasiones en que un compañero me dijo, eres una mujer, vas a estropearme el acceso que yo tengo y me ha mandado marchar. Es una de las únicas veces en las que realmente me han rechazado, digamos. Para publicaciones como National Geographic, Time o New York Times, sus corresponsales nunca dirían eso, llegados a estas alturas. Libro que os recomiendo que lo compréis y que lo leáis. Ya sabéis que Chesterton decía que los libros a los escritores vivos hay que comprarles el libro y a los muertos leérselo. Aquí lo que podéis hacer es comprarlo y leerlo, porque no hay que esperar tanto. El libro es muy interesante porque es el punto de vista de una mujer, de una fotógrafa mujer. No es muy habitual que las mujeres fotógrafas escriban libros. Casi todos los libros que hay de periodismo de guerra son hombres, la mirada del hombre, con lo cual hay un elemento muy interesante. Y después algo que le pasa a los fotógrafos normalmente no quieren ir a charlas, no quieren hablar y no quieren escribir.
Le pasó a Mark Chilson, que fue uno de los supervivientes de la emboscada en la que murió Kurt Sorg y Miguel Gil. Él no quería escribir la emboscada, pero luego cuando os ponéis a escribir, los fotógrafos escribís desde el visor. Sí, como Escribís fotógrafo. sin adjetivos, escribís directamente. Entonces, todas las narraciones tuyas que son directas, por ejemplo, el Valle del Corengal, el secuestro de Irak, Libia, que es con lo que empiezas y acabas, son fantásticas porque es muy cinematográfico. Entonces, yo quería preguntarte, una de las constantes del libro es tu búsqueda de tu mirada como fotógrafa, desde que descubres una exposición de Sebastián Salgado en Buenos Aires y quieres que esas fotografías te emocionan y quieren que tus fotografías emocionen. ¿Cómo has ido recorriendo hasta llegar a conseguir estas fotos maravillosas que emocionan? Okay, so A mí me tortura mi propio trabajo. Nunca pienso que sea bueno. Cuando miro mi trabajo tengo la sensación de que debería haber estado allí, debería haber hecho esto otro, no he tomado la foto adecuada, no es demasiado bueno, no es suficientemente bueno. Nunca llegaré a ese nivel de Salgado, pero necesito seguir intentándolo. Yo creo que la fotografía, una buena fotografía se va a quedar en tu cabeza durante mucho tiempo y aunque no seas consciente de ello, es algo que se queda ahí en el fondo de la mente y cuando piensas en cosas aparece como una referencia. Yo creo que evocar esa emoción, educar a alguien a través de una fotografía es algo muy grande. Yo creo que las ideas preconcebidas que la gente tiene, conseguir darles la vuelta es algo importantísimo para mí y creo que se puede conseguir con la fotografía, pero yo nunca llegaré a los niveles de Sebastián Salgado, que realmente creo que nunca va a ocurrir, pero me encantaría. Tratar de desnudarte de toda la arquitectura mental que tenemos los periodistas y entrar en contacto con esta gente. ¿Cómo es ese proceso que con las mujeres llegar a poder estar en la misma frecuencia emocional y poder entender qué hay detrás de las fotos que estás haciendo? Yo creo que muchas de estas situaciones, los dos las conocéis, todos hemos estado allí, son momentos muy íntimos. A lo largo de los últimos 16 años ha muerto mucha gente delante de mí en distintas ocasiones. He asistido a momentos muy íntimos y uno no tiene tiempo para pensar en sí mismo. Yo no pienso en cómo estructuro las cosas. Yo soy una persona, así que cuando estoy haciendo fotos lloro, he llegado a conocer a esas personas, estoy intentando confortar o reconfortar a esas personas, que yo no moleste en ese momento. Así que realmente es muy sencillo olvidarme de mí mismo y tratar de que los demás se sientan cómodos, los que me rodean. Fotoperiodismo, hablas de esos lugares que cubres, pero también te desnudas por completo porque no solo hablas de los peligros que has asumido, sino lo que sentías ante ellos, de una manera, bueno, con mucha honestidad. ¿Qué momento o qué pasa en tu cabeza para que de repente decidas que quieres compartir eso? Bueno, en marzo 2011 me secuestraron y una semana estuve en Libia capturada. Y después salió y quería hacer un libro de fotos. Y entonces comenzaba a collect mis fotos y iba a hacer este libro. Y después aprendí que dos de mis buenos amigos murieron en Libia. Y entré en un momento de crisis, de trauma, que no me había tocado después de la Libia, que es muy raro, porque había sobrevivido a algo muy fuerte y estaba bien. Y cuando murieron mis amigos, ya me pegó todo el trauma que no me había pegado. Entonces, en aquel momento, varios agentes de literatura me habían contactado diciendo, eres una mujer, cubres guerra, deberías de escribir un libro. Y decía, no soy capaz, no puedo escribir, soy fotógrafa. Y después vino mi agente, Amanda Urban, que es como una leyenda en los Estados Unidos, y me llamó y me dice, vienes a mi oficina. Y es una mujer que todo el mundo me decía, nunca va a encontrarse con ti, que tú no eres escritor, y ella muy famosa. Y ella me llamó. Fui a su oficina y ella como en 10 minutos me convenció que puedo escribir, tengo una voz y no hay muchos fotógrafos que pueden escribir y es muy importante siendo mujer, siendo fotógrafo que escribo. Digo, bueno, ¿por qué no darle una prueba?
comenzaba a escribir y me di cuenta que era una cosa muy therapeutic. ¿Cómo se dice? Terapéutica. Sí, y que me encantaba el proceso de escribir, de reflexionar, de pasar tiempo en mi casa y pensando en todas las experiencias de los años, como 10 años, 15 años, que no había parado ni un momento para mirar por atrás. Y entonces, como tenía libretos de todas mis notas a través de los años y journals, ¿cómo se dice? Diarios. Diarios que había mantenido a través de años. Y entonces usaba estos diarios, mis correos a mis amigos y todo. Y una vez que comenzaba era como un delugio de memorias. Y ya, como era una cosa que para mí me encantaba. Siempre se ha dicho que los periodistas que escribimos estamos mejor protegidos porque cuando tienes experiencias duras o traumáticas, vomitas todo escribiendo. Y que los fotógrafos están protegidos de otra forma porque todo Sí. lo miran a través del Sí. visor, que era una distancia de las cosas. Luego no existe esa distancia. Sí. Ni existe la distancia, no te salva la cámara y no te salva el escribir. Este proceso de recuperar sentimientos y enfrentarte un poco a sentimientos que has ido escondiendo, ¿fue doloroso, liberador? Sí, sí, de repente comenzaba a llorar mientras estaba escribiendo y como hay un mito que el fotógrafo que cubre la guerra es como hecho de piedra, pero yo no soy así, como cuando yo estoy sacando fotos muchas veces estoy llorando muchísimo y todo, yo soy una persona muy emocionante y entonces cuando estaba escribiendo, por ejemplo, en Libia, nuestro chofer se murió y es nuestra culpa. Y para escribir de eso y darme cuenta que este joven se murió por nuestras manos, es una cosa bastante fuerte, porque estas memorias como periodistas lo ponemos en partes del cerebro que no queremos quitarlos. Claro. Y entonces de repente como me di cuenta que sí, tengo que confrontar mis acciones y todo a través de los años. De hecho, hablábamos, Ramón y yo, ahora antes de venir, que leer tu libro había supuesto que tuviéramos que abrir determinadas compuertas que a veces cerramos con llave, ¿no? Porque hay determinadas cuestiones que nunca terminas de hacer el duelo. Yo quería preguntarte también por Irak, por tu experiencia en Irak, y que nos contaras una anécdota o una situación que relatas que a mí me parece muy descriptiva de una época muy determinada de Irak, cuando tú estás tratando de retratar a unos soldados estadounidenses que te están apuntando, porque la consecuencia que sacas de eso, bueno, luego hablamos de ella. Bueno, era como al principio de los ataques contra los americanos y era no sé cuántos meses después de que cayó Saddam Hussein. Entonces yo como periodista, fotógrafa, idealista, como iba por todo Irak pensando, bueno, son americanos y me van a entender como free press, que la prensa es libre y hacer su trabajo, pero qué ignorante, porque yo un día estaba manejando con mi chofer y vi un tanque quemándose como a fuego. Sí, está viendo. Y entonces paré el coche, pero lejos, porque sabían que tenían miedo. Entonces paraba el coche lejos y fui caminando yo con mi credencial, así, soy americana de los Estados Unidos, aquí es mi tarjeta de prensa. Y fui y pedía como el responsable de todos los soldados allí. Y decía, perdón, lo siento que hayas perdido a alguien y perdón, pero soy con el New York Times y necesito sacar fotos. Está bien. El comandante dijo, está bien, vete como enfrente para que no seas muy cercana y sacas las fotos. Está bien. Crucé la calle, fui enfrente y con una lente bastante larga comenzaba a sacar fotos. En un momento en cual sacaba la cámara, me di cuenta que tres soldados con armas estaban apuntando a mí, diciendo, ¿lo puedo decir? Sí. Diciendo, you fucking bitch, get the fuck out of here. Y yo como
pero ¿cómo puede ser? Yo soy americana de los Estados Unidos y pedí permiso y así. En este momento me di cuenta que ustedes, ellos podían haber fácilmente matarme, pero sin decir nada. Pueden decir, pensábamos que su cámara era una arma, lo que sea. Como que en aquellos días no era, podían hacer lo que querían. Entonces decía, está bien, saqué 2 fotos y me fui huyendo, pero era un momento muy importante para mí porque a través varias veces los americanos han matado periodistas diciendo no sabíamos que era periodista, mientras era muy claro. Pero en este momento me di cuenta que no era como, no había free press más como en Irak, porque los soldados no querían que el mundo viera lo que estaban haciendo. Tú tienes, bueno, eres americana, has trabajado y trabajas para el New York Times, para medios muy importantes, y trabajas para un país donde el gobierno lee el New York Times. Y varias veces dices en el libro que eres consciente que el New York Times influye en decisiones del gobierno americano. Bueno, nosotros trabajamos para un país donde ni siquiera tenemos gobierno ahora mismo, con lo cual lo tenemos un poco difícil. Entonces, yo siempre he tenido la sensación que lo que yo escribía... Tenemos Trump. Sí, bueno, peor. sí. Bueno, ¿Cuál es peor? Yo bueno, prefiero claro, no sí. tener un gobierno que tener... Había una frase de Charles de Gaulle que decía que las elecciones americanas son tan importantes que debíamos votar todos. Bueno, pero volviendo, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un conflicto, bueno, aquí no influyes a nadie. Y si influyes al gobierno da igual porque el gobierno es una porquería, no pinta nada en el concierto mundial. Esa sensación de que lo que tú escribes sí puede servir, tus fotos pueden servir para, no quizás cambiar el curso de una guerra ni nada, pero sí para que haya gente que, por ejemplo, la pérdida de inocencia colectiva que supuso cómo estaban actuando los soldados americanos en Afganistán y en Irak. ¿Cómo sientes tú esa fuerza del poderío de tus fotos? Bueno, para hacer este trabajo tengo que creer que mis fotos pueden cambiar el mundo, si no, no lo haría. Porque no es que un periodista gana dinero, no es que lo hacemos para vivir una vida como de lujo, lo hacemos porque creemos en periodismo como un servicio fundamental para la sociedad, para que los líderes, para que la gente con poder puede ver lo que está pasando en el mundo. Y entonces si no creía firmemente y fundamentalmente en eso, no podría hacer este trabajo. Entonces, no sé si mis fotos hayan una diferencia, pero me gustaría creer que sí, porque si no, me quedaría en casa con mi niño, ¿no? Hay una foto que ha salido antes, seguramente volverá, que os fijaréis que es un niño con unas tiras, una tirita y otra aquí y otra en un lado, que tiene los ojos bañados en sangre, en lágrimas. Esta es una foto del Korengal. Sí. Y esta es una foto que no pudiste publicar. Cuéntanos un poco esa foto. Sí, no, este es una historia bastante complicada, pero en 2007 estaba con Elizabeth Rubin, un corresponsal, una amiga mía, y queríamos hacer un reportaje sobre los civiles heridos y por qué tantos afganos estaban muriendo a las manos de los americanos, mientras los americanos tenían tanto tecnología de guerra y por qué mataban tantos civiles. Entonces pedimos ir al lugar más peligroso en el país, el Korengal. Y llegamos allí con mucha duda de los militares, que 2 mujeres podrían estar allí. Entonces llegamos allí y paramos en el headquarters de este Korengal Valley. Y pasamos como 3 días mirando las pantallas confidenciales de todo como el jugo de guerra, que había tropas peleando con los talibanes y todo, y podíamos ver, pero sin sacar fotos ni nada. Una noche había un combate, ¿no? Gun battle, entre los talibanes y los soldados. Y al fin el comandante americano dejó 2 bombas enormes en el lugar. Entonces pedimos ir a tal lugar el día siguiente para ver el daño.
Y el comandante era bastante transparente y decía, bueno, tú estás aquí, tú ves qué tan complicadas son las decisiones que tengo que tomar. Tú vas ahí, ves cómo es la situación. Fuimos allí. El momento en que llegamos, llegó este chico, este niño, con todo shrapnel, herido, su cara así en shock y todo. Saqué las fotos. Mientras sacaba las fotos, pedía al médico americano, ¿tú crees que eso pasó anoche en la bomba? Y me mira y me dice, no sé, estos heridos no están consistentes en mi opinión, de algo que pasó anoche. Entonces, como periodista, lo escribí en mi caption, en la información en la foto. Pensaba que, bueno, cuando tenga más tiempo lo voy a agregar todo el backstory, pero era larguísimo. Al fin pasamos 2 meses en el Korengal Valley, que nunca anticipaba pasar 2 meses. Y al fin pasamos cosas muy dramáticas y un ambush de los talibanes Emboscada. y todo. Sí, y yo no pensaba en esta foto porque un soldado se había muerto a mi lado y todo eso. Al fin, 3 meses después, cuando el escritor escribió la historia, yo iba a Darfur y estaban andando a la prensa y recibí una llamada. Queremos poner esta foto en la portada, pero tu caption dice que no fue herido y entonces el editor llamó el militar, como el hombre, el Public Affairs Officer, y pidió al militar si se lastimó con la bomba americana. Obviamente, como los militares van a decir, no era su culpa. Entonces peleamos, como yo peleando por mi lado lo que pasó, y los militares también. Y al fin el editor dice, no puedo garantizar que este niño se lastimó en la bomba americana y nunca voy a imprimir esta foto. Y yo enojadísimo, porque digo, ¿cómo me puedes mandar a este lugar tan peligroso y confiar más en los militares que en mí? Y ya. Escribiste un email a Sí. tu jefe. No, era un email bastante fuerte, no sé. Defendiendo. Sí. Antes hablábamos de los ataques estadounidenses a la prensa en Irak. Aquí en España ocurrió que en 2003 los periodistas que estábamos cubriendo la ocupación de Irak, pues uno de nuestros compañeros fue asesinado en el Hotel Palestina en el ataque estadounidense. Los que estábamos allí vimos como en el plazo de menos de 3 horas hubo 3 ataques estadounidenses a la prensa independiente en Irak, con en total 3 muertos y varios heridos. Casualmente, esa tarde comenzó ya la invasión, la toma del centro de Bagdad por parte de las tropas estadounidenses y apenas hay documentos gráficos de aquello porque los periodistas estábamos bueno, pues poniéndonos a cubierto y cuidando a nuestros heridos y llorando a nuestros muertos. Y las fotografías y los textos ya son del día siguiente, que es cuando volvimos a salir otra vez a la calle. Eso marcó una época en España, porque muchos directores de medios de comunicación, como uno de las víctimas era español, a partir de ese momento tuvieron más miedo a la hora de decidir enviar a alguien a un conflicto porque bueno, pues asumían una responsabilidad, ¿no? A todo ello, luego se unió la crisis económica y también la crisis de identidad del periodismo que hablábamos antes de ella, en la que a veces parece más importante por parte de algunos medios de comunicación apostar por aparentar que se informa, es decir, por enviar a alguien 3 días a un sitio y decir tenemos a alguien allí, pero ese alguien no tiene tiempo suficiente para contrastar. Sí. En este sentido, los freelance sois fundamentales, porque sois los únicos que podéis seguir defendiendo hacer periodismo estando mucho tiempo en el terreno, contrastando y rompiendo ese matrix de una información a veces, desde mi punto de vista, demasiado uniforme porque estamos repitiendo todo el rato lo que han dicho otros antes porque no nos da tiempo a ver por nosotros mismos la situación real. ¿Qué quiero preguntarte con esto? ¿Cómo ves el futuro del periodismo y por qué crees que ha ocurrido esto y hasta qué punto esto también ha pasado en Estados Unidos? Bueno, la misma cosa está pasando ahora en los Estados Unidos en el hecho que después de la primavera árabe, muchos periodistas murieron, americanos, y les secuestraron. Y muchos de los periódicos
dijeron que ya no mandamos a nadie a Siria, y con mucho cuidado que tomaron decisiones de mandar o no mandar corresponsales a la guerra. Hay muy pocos periódicos que aún mandan gente, como el New York Times es uno de los como únicos en los Estados Unidos. El futuro del periodismo es difícil para mí como decir, porque obviamente nadie tiene presupuesto más. Como es una cosa que tengo editores que me dicen, bueno, te quiero mandar a Sudán o a Sudán del Sur, pero tengo $2,000, que no es nada, ni siquiera me da como un vuelo. Pero entonces yo, siendo yo, y quiero hacer este trabajo porque creo que la historia es muy importante, busco maneras de buscar otros clientes que quieren las fotos y hago un piggyback, como hago una combinación de varias publicaciones que me da gastos y después hago los dos reportajes. Pero no es justo porque da los editores la posibilidad de decir, siguiendo diciendo que no tenemos dinero, pero si tú quieres ir, puedes ir. Pero no sé qué es la respuesta. Como yo creo que hacer el periodismo es muy importante y lo voy a hacer yo. Si tengo que ganar mi vida en otra manera, sigo andando a los lugares. Tú tenías mucho miedo a quedarte embarazada porque pensabas que un niño podía cambiar por completo tu mentalidad y tu visión del trabajo. ¿Cómo lo ha cambiado Lucas? ¿Cómo ves ahora tu trabajo? Bueno, la realidad es que esperaba hasta que tenía 38 años para tener Lucas porque sabía que una vez que lo tenía, no, I would not want to go. No. Sí, no querrías volver. Sí, y no, vorrei ir, pero vorrei es italiano. Sí. Me gustaría ir, pero no en lugares tan duros como antes, que me tendría que cuidar un poco. Entonces esperaba como al último momento, digamos. Y sí ha cambiado, pero ha cambiado también porque por lo que me pasó en Libia, que murieron muchos de mis amigos, al ser madre, todo eso vino al mismo tiempo. Entonces, Es cuando decides en Libia ser madre, como premio a tu marido, ¿no? Pues sí, después del el disgusto que le he premio. dado, por lo menos le voy a dar el capricho que quería al tener un hijo. Sí, que el hecho que él quería una familia más que todo y era como siempre hablaba de tener un hijo y finalmente cuando decía, había un momento en Libia en cual estaba en la cárcel y atada y después de varios días muy duros en cual me pegaba, ataba como con los ojos tapadas y tocándome y todo. Y decía en la cárcel con mis amigos, bueno, si sobrevivimos, finalmente voy a dar a Paul un niño. Y sí, como 9 meses después, le di un niño y ya. Pero como tenía miedo, obviamente, porque sabía que soy así. Si tengo un hijo, que va a ser muy difícil dejarlo. Y de hecho es. Hablas mucho de tus exnovios y demás. Ahí eres muy valiente. Yo no me atrevería. Yo ahora quiero preguntarte una cosa sobre eso. ¿Tú les consultaste No, antes? ¿Qué reacciones ha Porque habido después? hay uno que con el que estuviste secuestrada en Irak, ¿te habla todavía? Matthew. No, bueno, al principio no iba a incluir a ningún novio, como nadie, como solamente como mi vida profesional, así, como cuadrado, nada más. Y después mi editor en Penguin, en los Estados Unidos, me mira y me dice, con mi manuscript así enfrente, muy seria, una mujer así como seria, me mira, ¿tú me quieres creer que nunca has tenido un novio en tu vida? Y digo, no, sí, pero no quiero escribir de eso porque soy una periodista muy seria y no quiero. Y me dice, no, tienes que escribir de tu vida personal porque la gente, el público va a querer saber
cómo una mujer como ti puede tener una vida personal, como es imposible porque siempre estás viajando. Entonces, algunos consultaba, decía, bueno, voy a escribir eso y va a ser duro. Y alguien me dijo, por favor, que seas simpática, y decía, no, voy a ser honesta, no voy a ser simpática, como lo que pasó, pasó. Y Matthew no consultaba porque viste cómo terminó y ya. Pero ya, como es Él se ha enfadado, ¿no? ¿Cómo? Matthew se ha enfadado o no. No, No. no. ¿Y la mujer de Matthew? Vive. ¿Y la mujer de Matthew se ha enfadado? No. Tampoco. ¿Has leído el libro? ¿Fallado? Enfadado. No, Annoyed. angry. Angry, ya. Puede ser, no le he hablado. Bueno, es el precio para comportarse así. Si alguien se comporta en una manera vergonzosa, es el precio. Es su culpa. Así es. Hay momentos muy divertidos, hay momentos que te ríes mucho. Hay una escena que, bueno, tiene un accidente en Pakistán, un accidente grave en el que su conductor muere. Está primero en una especie de dispensario de carretera, luego le trasladan a un hospital de Islamabad, que Islamabad, como Kinshasa, y también en Italia pasa. Si tenéis cualquier accidente en estos países, si estáis consciente, hay que decir al aeropuerto, no que te lleven a ningún hospital. Bueno, pues ella la llevaron al hospital de Islamabad, entonces fueron todos sus amigos, su marido, que todavía no era su marido. Sí, pero mi marido estaba en India Estambul. y sin vino. visa Sí, sí, para sí. entrar en Pakistán. Pero estaba Dexter Filkins, que es uno de los grandes corresponsales americanos que ahora está en New Yorker, y están ahí y le bajan de madrugada a hacer unas pruebas en el TAC y no podían hacer las pruebas porque sonaba metálico. Entonces, claro, todos los pakistaníes, nadie se atrevía a hacer lo que había que hacer, que es que ya tenía un sujetador con aros metálicos y claro, eso es lo que sonaba. Entonces Dexter Filkins no sabía qué hacer y ella le dice, bueno, tienes ya 50 años y creo que habrás visto algunas tetas en tu vida. Entonces hay momentos así muy, muy humanos que hace lo que tú dices. El libro podía ser un libro solo para periodistas o un libro para todo el público. Y todos esos elementos humanos que vas metiendo y que te pasas todo el libro llorando, que te hace sentir, te hace conectar contigo, que eres persona. Todo eso yo creo que abre el libro a un público mucho más amplio, quizás por eso Spielberg se ha interesado y te va a interpretar Jennifer Lawrence, ¿no? Sí. Bueno. No, en ese sentido es que, además de ser un libro magnífico desde el punto de vista periodístico, porque relata toda su carrera, es un libro único porque en realidad cuenta lo que los periodistas que vamos a conflictos nunca contamos y nos lo quedamos entre nosotros y son nuestras bromas internas. Ella lo cuenta y en este sentido es un libro único y claro, es de una generosidad y una honestidad. Por eso insistía antes en el tema de la honestidad, porque es generoso también, porque para que el público de fuera pueda entender que una mujer hace lo que hace y cómo lo hace y además con esas fotografías tan magníficas y qué hay detrás de todo eso, ella tiene que abrirse más, ¿no? Y bueno, pues evidentemente con el precio incluso de que a lo mejor, como preguntábamos Ramón y yo, pues alguna de las personas que sale ahí pues se vea incomodada por salir, o ella misma supongo que ha sido también un viaje emocional más allá de profesional, recordando todo el pasado, ¿no? Y describes muy bien la relación, una relación que tenías en México cuando estabas trabajando en México. En fin, es también, bueno, una especie de autobiografía también, ¿no? Sí, ciertamente. Pero es interesante porque somos periodistas y pasamos toda la vida preguntando a la gente de las cosas más duras y más íntimas de su vida, como preguntas muy difíciles. Y pensaba, bueno, si hago Este es el el niño compromiso, que hablábamos antes. Herido. si hago el compromiso de escribir un libro, tengo que ser muy honesta, porque si no es muy hipocrítica. Es como no ser periodista conmigo mismo, ¿no? Tengo que hacerme a mí las preguntas muy duras que hago a los demás. Y así como lo hice. Pues tiene una familia muy interesante. Que no voy a decir nada para nuestra la Sí, lectura, no, pero a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu familia es tu abuela. Hay una historia preciosa de su abuela con Sal, creo que me he quedado con el nombre de Sal,
que ella cuando es joven tiene un amigo del barrio con el que se entretiene al volver de la escuela, habla con él y pasan tiempo juntos y están muy a gustos, incluso le da algún beso, ¿no? Sí. Y ella decide que él no es el hombre adecuado para su vida porque es un niño que está, un chico joven que está todo el rato trabajando y nunca tiene dinero. Y ella era inmigrante desde sí, Bari, exacto. de Italia. Entonces, al final, ella decide no casarse con él y se casa con el abuelo, que era un hombre muy moderno para la época, porque a diferencia de otras amigas nunca le preguntaba de dónde venía y a dónde iba, sino que era un buen compañero. Y este hombre, Sal, se casó con su mejor amiga porque a su mejor amiga le gustaba. Y 50 años después, o no sé cuántos años después, 50 años me parece, sí. La amiga tiene Alzheimer, está muy enferma, entonces Sal quiere hablar con tu abuela pide permiso a su marido y viene a casa. Están solos, y después de hablar, sincronizar los relojes, él al despedirse le da un beso en la boca. Y Sal dice, llevo 50 años esperando hacer esto. Y la abuela le contestó, lo sé. Entonces, esa misma historia es casi una novela en sí misma, ¿no? Entonces, el libro está lleno de pequeñas historias que si las sacas te sientes bien, ¿no? Y son historias terriblemente humanas. Y tú además desconfías de tu abuela cuando te dice que te voy a contar una historia, cuando tienes tu historia en México para explicar. No, te habías roto con tu novio en Buenos Aires. No, sí, primero. Entonces... Hay muchos novios. Sí, no, entonces estás triste, tu abuela te cuenta esta historia. Tú dices, bueno, ¿qué me va a contar mi abuela? Que se besó con mi abuelo antes de casarse. Y detrás de esa mujer que nunca te había contado esa historia, había una historia fantástica, ¿no? Lo que pasa es que ahora tengo dos abuelas que aún están vivos, uno con 102 años y uno con 98. La que hablas es 98, pero la otra con 102 años leyó el libro y está muy bien de la cabeza, se acuerda de todo. Y leo el libro como hace 2 años, al principio, cuando lo terminé, pero aún no han publicado. Y me llama y me dice, y digo, es muy italiana, católica y todo. Y digo, hola Noni, y me dice, sí, y leí tu libro. Y digo, ¿y te gustó? Sí, me gustó, pero has tenido muchos novios. Y digo, ni me habla de los secuestros, ni nada, que casi me mataban los talibanes, ni nada. Has tenido muchos novios. Sí, es de la época distinta. Y con Paul, que es su marido, empezó muy mal, porque el primer día que se encontraron, ella me lo escribe en el libro, pero ahora, claro, Paul te perdonará, escribe diciendo que la primera noche solo hablaba de sí mismo. Sí, totalmente. Sí, Que es algo muy periodista. frecuente en los periodistas. Sí. Bueno, yo quiero darte las gracias por este libro, por compartir tanto a través de sus líneas y pedir un aplauso para ti para dar paso al turno de preguntas, porque creo que va a haber bastante gente que quiera intervenir y no tenemos mucho tiempo. Yo quería Así darle, sobre todo, las gracias por sus fotos. Y creo que es necesario... Es necesario un libro o una exposición de fotografías, que es un poco lo que le pasa ahora mismo a los fotógrafos. Como cada vez hay menos espacio, muchos están haciendo exposiciones y publicar libros. De alguna forma es una manera de quedar, ¿no? Y ver un poco cómo hace Salgado, ¿no? Sí. Que ves todo su trabajo en un aspecto concreto. Creo que tus fotos tienen calidad de sobra para estar en un libro. Gracias. Y nosotros para comprarlo, claro. Preguntas. No somos ninguno Mariano Rajoy. Podéis hacer preguntas. Hola, has comentado antes que en tu trabajo tratas de hacer que la gente de tu alrededor a la que fotografías se sienta cómoda. ¿Cómo lo haces en situaciones que a veces son muy íntimas? Bueno, siempre me sorprende cuánto la gente me deja entrar. Como soy muy honesta, soy muy como así, como abierta y explico por qué estoy ahí
y por qué yo pienso que es importante que el mundo vea su propia situación. Y paso tiempo, como no es que entro en una situación con mi cámara así sacando fotos, no, como todo puesto en mi mochila, y después voy y hablo con la gente y tomo un té y explico quién soy y por qué estoy ahí. Y paso mucho tiempo antes de sacar fotos y creo que esto ayuda, pero no sé por qué, cómo lo hago. Breve solamente, me vas a perdonar. He subido en el ascensor con vosotros y he escuchado que comentabas, igual me equivoco, pero decías, me piden reportajes en 5 días a veces. ¿Cómo se trabaja a contrarreloj esa confianza que a veces se requiere tiempo y uno pues trabaja Sí. a toda máquina? ¿Cómo hago un reportaje en Sí, 5 días así? No, ¿cómo combinas velocidad que te piden con la necesidad de tener tiempo para contar las cosas como uno querría, ¿no? Con cierta paciencia? No entendí. ¿Qué digo? Que si ¿aceptas encargos de 5 días? Sí, acepto hacer un trabajo en 5 días. En 5 días. Sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo combinas velocidad con...? Bueno, para mí, ya 20 años estoy haciendo eso y hago mucho trabajo antes de ir. Y entonces como tengo los contactos, tengo como... no es que tengo un prejuicio de qué es la historia, porque siempre tengo que dejar la persona decirme a mí qué es la historia. Pero voy ahí con todo arreglado logísticamente. Y normalmente en estas situaciones las logísticas son las cosas más difíciles, alcanzar a la historia. Y si eso puedo hacer antes de ir, como me alcanza. Y si no me alcanza 5 días, hago lo que puedo, porque es mejor que nada. Sí, hola. Bueno, primero darte las gracias por tu valentía y por tu trabajo, eso en primer lugar. Eres una inspiración para mucha gente, obviamente. Y bueno, te quería hacer 2 preguntas. Una muy rápida es si en este momento tú hay algún sitio al que te daría miedo ir. Por ejemplo, ya al margen de ser madre, ¿eh? O sea, como periodista, por ejemplo, un sitio donde esté dominado por el ISIS, que parece que es un sitio imposible, Bueno, ¿no? sí, ISIS ha cambiado todo el dinámico. No conozco ningún periodista que iría como a Siria así como fácilmente y incluido todos los periodistas con mucha experiencia. Yo no iría ahora a Siria como sí fui a Rojava, que es el norte de Siria, pero es distinto porque ISIS no está allí. Pero Siria mismo no iría porque hay buena posibilidad que me secuestran. Y Dexter, mi buen amigo, me dice, bueno, una vez te secuestran, está bien, es mala suerte. 2 veces, 3 veces, eres loca. Y entonces ya tengo 2 manchas y tengo que cuidarme mucho porque si no parezco como irresponsabilidad, como que sin una falta de... Y también lo que pasó a mi familia, que yo pongo mi familia en situaciones bastante duras. Hay una cosa que cuenta muy divertida, que es cuando estás en Libia, antes de que le secuestren, que los franceses, cuando los franceses se van, los franceses tienen fama de estar locos. Y hablas de Laurent Van der Zorc, que encima es peor todavía porque él es belga, creo. Él estuvo en Chechenia en la Segunda Guerra, con Miguel Gil fueron los únicos que estuvieron en Grozny. Cuando los franceses se van, ya estás jodido porque ya vas tarde. Y le secuestraron porque no hicieron caso a los franceses. Pero sabes que él se fue como no sé, 15 minutos antes de nosotros y él pasó por el mismo checkpoint que nosotros, que nos secuestraron, que nos capturaron. Y él sabía pasando, porque ellos tomaban una decisión. Cuando ves un checkpoint, o puedes ir acelerando y no paras, o paras el coche y dices, somos periodistas. Y ellos, franceses, decidieron acelerar y no parar. Y él, cuando lo vi 6 meses después, me mira y me dice, bueno, te hicimos muy mal porque fuimos acelerando y sabíamos si ustedes vinieron que hubieran capturado porque no iban a dejar 2 coches acelerando de periodistas y ya.
y era la verdad. Sí. Además, Lauren Van der Zork hizo una cosa muy entretenida. Creo que se llama Haas, el periodista del New York Times, que fueron juntos a Kuwait para la invasión americana en el 2003. No me recuerdo, era un tío de la revista, periodista de la revista. Y entonces ellos se metieron detrás de un convoy de marines, pero no tenían permiso para estar, ¿no? Y estaban empotrados. Y de repente el convoy paró y el comandante les dijo, pero bueno, ustedes no pueden estar con nosotros. Entonces dijeron, bueno, yo he estado en Chechenia, el otro dijo, yo he estado no sé cuánto. Y dijo, bueno, tienen mucha más experiencia que nosotros, por favor, entren en el convoy, y les pusieron en medio del convoy y con ellos fueron a Bagdad. Pues Lauren Van der Zork es este tipo de personas, pero incluso los más locos a veces piensan. Y la segunda cuestión era, desde España yo por lo menos percibo que el periodismo en Estados Unidos se respeta muchísimo. O sea, acabamos de ver que han dado un Oscar a una película que destapó el escándalo de la pederastia en el clero. Y bueno, me parece que incluso Nixon tuvo que dimitir por un escándalo periodístico. O sea, que es una auténtica bomba en Estados Unidos en la prensa. Sin embargo, aquí, por ejemplo, yo he visto a presentadores de televisión anunciando caldo de pollo. O sea, presentadores periodistas estrella, ¿no? Y hemos llegado a ver las portadas de todos los diarios del día con el anuncio de un banco cubriéndolos a todas. ¿Eso en Estados Unidos es posible? ¿O solo pasa en Españistán? No sé si es imposible. Mira, tenemos como una persona como Trump, nada es imposible. Pero diría que hay periódicos ahora que los que duran todavía, que existen todavía, son bastante respetadas y tienen como un nivel de periodismo bastante alto, porque si no, creo que no existirá más. Entonces, yo no creo que eso pasaría en los Estados Unidos, realmente. En el Internet sí, pero no. Es que nosotros en realidad nunca hemos alcanzado el nivel de Estados Unidos. Hubo dos periódicos, uno en Madrid y otro en Barcelona, que todos sabéis cuáles son, que en algún momento sí, me refiero a l'As y al Sport, que son dos periódicos deportivos muy malos, que alcanzaron un nivel no parecido, pero quizás sí en esa sintonía periodística por un trabajo eficaz y pensando en los lectores. Y todo eso ha desaparecido. Ahora el periodismo español ha sido invadido por gerentes que solo piensan en el dinero, en ahorrar. Es un poco lo que dice David Simon siempre, que en el momento que los periódicos han sacado los medios, han salido a bolsa, se piensa más en las acciones que en las exclusivas. También lo decía Kapuscinski. Sí, quienes hemos vivido en Estados Unidos o bueno, tenemos colegas estadounidenses que trabajan en medios de prestigio estadounidenses y comparamos su situación con la nuestra, no solo su situación laboral en cuanto a temas de precariedad o condiciones laborales, sino también el respeto que allí se tiene por periodistas, desde periodistas que se juegan la vida hasta periodistas que tienen una trayectoria que aquí no importa en absoluto y que desde luego allí siempre se tiene en cuenta, ¿no? Más allá de que a la hora de elaborar cualquier reportaje todavía hay una serie de filtros de contraste que aquí lamentablemente la mayor parte de las veces ya no se aplica, ¿no? La máxima esa de David Simon, que lo nombraba Ramón, que era un periodista del Baltimore, reconvertido en un excelente guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire, que la quinta temporada además va de periodismo, es que hay un antes y un después en el periodismo marcado por el momento en el que hay medios de comunicación que salen a bolsa o el poder financiero entra en determinados medios de comunicación. Hay muchos gerentes que sustituyen a periodistas como directivos y a partir de ese momento ya no se concibe la información como un servicio público o como un pilar fundamental de las sociedades libres y democráticas, sino como mera mercancía sin más, sin ningún ingrediente más añadido, ¿no? Y eso, como consecuencia de eso, pues ocurre que se desmantelan redacciones enteras y se cierran incluso redes de corresponsalías estupendas, y eso pasó en Estados Unidos, lo explica David Simon, que empezó a pasar en los años 90, y eso aquí empezó a pasar ya en este siglo, pero como dice Ramón y como explicaba ella, aquí nunca habíamos llegado a ese nivel, ¿no? Sobre todo con respecto al tema de respetar trabajos. Pues los freelance aquí en España. Aquí tenemos unos freelance estupendos. Uno de ellos ha ganado, bueno, dos de ellos tienen un premio Pulitzer aquí en España, y sin embargo ellos
Uno de ellos luego hizo un documental, intentó colocarlo en alguna televisión española y ni gratis, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues fuera los medios de comunicación más prestigiosos del mundo les pagan muy bien y les respetan, ¿no? Y aquí su trabajo no es respetado. O sea, que tenemos una cuestión ahí pendiente. También es culpa de los periodistas, aparte de los gerentes y tal, pero también es culpa nuestra. Incluso ahora con las redes sociales sucede. Hubo hace no mucho, hace varios años, un tuit de un periódico que es importante aquí en España, local, que se llama El Norte de Castilla, que puso un tuit diciendo que había muerto Manu Leguineche, que es el gran corresponsal de los años 60 aquí en España. Entonces, hubo gente que retitubeó, incluso algunos directores de periódicos como Pedro J. Ramírez. Y teníamos un periodista aquí que ya murió, Enrique Meneses, que estuvo con Che Guevara y con Fidel Castro en Sierra Maestra, cuando eran todavía guerrilla. Él lo que hizo fue lo que debe hacer un periodista, que es llamar a Manu Leguineche y preguntarle, oye, ¿tú te has muerto? Entonces, cuando Manu Leguineche confirmó que no se había muerto, pues él ya desmintió. O sea, nosotros, aquí se habla mucho de los formatos, digital o no digital, pero no se habla de la esencia de lo que es el periodismo, y la esencia del periodismo es lo que es este libro. Entonces, el formato da igual que se publique en tablet o se publique en donde se publique, o en vídeo o en libro, da igual. Lo importante es que tú eres responsable de tu contenido. Entonces, nosotros sí tenemos que defender esos contenidos, sea como sea. Y incluso aquí hay muchos periodistas que a veces tienen miedo de defender sus contenidos por miedo a que les echen del periódico. Bueno, os van a echar a todos, con lo cual, cuanto antes os echen, mejor. Y yo creo que es fundamental. Y después, si tú miras las fotos de Darío, es que tengo mucho miedo de llamarte Donadío, porque tengo una amiga del New York Times que se llama Donadío. Y si miras todas las fotos, es un trabajo honesto desde el principio hasta el final. Y eso yo creo que es muy importante. Más preguntas, por favor. Hola, buenas tardes. Dos cosas. La primera, un recordatorio a Juancho Rodríguez, que falleció a disparos del ejército estadounidense durante la invasión de Panamá. ¿Os acordaréis? Sí, sí. Sí, claro. La segunda, uno de los temas que suelen citar compañeros vuestros es la adicción a la subida de adrenalina. ¿Eso es un mito o una realidad? Comienzo con la segunda pregunta, porque para mí este mito, este dicho que ¿por qué haces este trabajo? ¿Por la adrenalina? ¿Porque estás adicto? No, la verdad es que yo puedo ir a correr y me sube la adrenalina. No es que tengo que ir a la guerra y que me disparan y que me secuestran, no. Lo que pasa es que la adrenalina sí está cuando uno está en el medio de combate, o cuando yo estoy en el medio de combate, como en el Korengal y todo. Pero 95% de mi trabajo no es así. Como estoy en campo de refugiados y con mujeres muriendo de parto y todo, y ahí no me sube la adrenalina, me salen las lágrimas. Entonces, como no es así, hago mi trabajo por tantas razones que no es por eso. Entonces, es la razón, una de las razones que escribí este libro, porque esta pregunta me da como, que es muy fácil decir, ¿por qué cubres la guerra? ¿La adrenalina? Sí, gracias, adiós. Como que no tienes que preguntar más de qué te inspira, qué te importa, qué pasa ahí realmente. Entonces, por eso escribí el libro, porque para mí es muy importante escribir las cosas, explicar las cosas alrededor. Otra cosa que dices, que has citado tú, Blanca Rosa, al principio, que es una discusión siempre entre fotógrafos, sobre todo entre editores de fotografía. ¿Cuál es el límite de una fotografía? ¿Qué fotografía se debe publicar y qué fotografía que no? Y tú cuentas que la fotografía hermosa es la que te atrapa, es la que realmente te deja en la página. Y la fotografía, digamos, muy dura te expulsa, pero nunca sabemos cuál es el límite, y si pactamos un límite, mañana habrá una foto que sobrepasa el límite y hay que publicarla, como la del niño Alan Kurdi este verano, el niño ahogado en las costas griegas. Hombre, yo creo que en el tema de los límites, o sea, por ejemplo, esa foto que finalmente no le publican a ella, la del niño herido, hay tantas fotos. Es que el trabajo que hacen los fotoperiodistas es fundamental y es el periodismo más puro desde mi punto de vista, ¿no? En lugares de conflictos. Hay tantas fotos que son
pruebas o posibles pruebas de crímenes de guerra que cuando a veces como espectadores las vemos y nos pueden provocar al principio una especie de rechazo, sin embargo tenemos que darnos cuenta de toda la información que contienen, ¿no? Y que si esas fotos no existieran, no estaríamos sabiendo qué atrocidades se están cometiendo en un lugar determinado. Entonces, claro, pues claro que hay fotos que molestan, pero es que la realidad es molesta, lamentablemente. No tenemos un mundo perfecto. Hay una frase de Santiago Lyon, el jefe de fotografía de Associated Press en Nueva York, que dice: si una sola foto mía sirve para que alguien se pare a pensar, toda mi carrera habrá merecido la pena. ¿Tú tienes esa sensación también? Sí, totalmente. Obviamente, como para mí, cambiar la mente, educar a alguien, como que tocar a alguien, sí es bastante. Que no debe ser, no tengo que cambiar el mundo, pero cambiar la mente de una persona sí es importante para mí. Pero para agregar, hay gente que hace la guerra porque les sube adrenalina. Para mí no es. Pero hay seguramente tipos que van a la guerra porque están escapando su propia vida, o porque no tienen vida, o porque es divertido y que son anónimos, pero para mí no es. Pero sí hay tipos así. ¿Más preguntas? Sí, hola. ¿Esto es así nomás? Sí, hola. Mira, yo te quería preguntar dos cosas, ¿vale? La primera es, cuando has estado en assignments, y bueno, por ejemplo, el del famoso de los 5 días que estamos hablando, y por la razón, por ejemplo, de tiempo, ¿no consigues hacer la historia por la que has ido o sencillamente notas que no cubre las expectativas del editor? La pregunta 1 es, ¿te has sentido alguna vez presionada por el editor para que vayas más allá de una situación que está fuera de tu control cubrirla, o sea, que no puedes llegar más lejos de lo que has hecho y te empujan a que continúes intentándolo, a pesar de que de verdad que no puedes, por las circunstancias X? Y 2, en el caso de que sea así, ¿cómo has manejado esa situación? Tú paras a un editor y le dices, no, mira, perdona, ¿no? Dices en la guerra, ¿verdad? Sí. Sí, O, bueno, sí. en una situación de catástrofe humanitaria. Cualquier editor bueno no te va a empujar porque sabe que yo estoy en la tierra, yo estoy allí cubriendo la guerra y yo sé la situación mucho mejor que él que está en Nueva York. Entonces, como yo soy bastante firme con mis editores, entonces y realmente no he estado como en esta situación y si siento esta presión pero sutil, un como sugerimiento que realmente no puede hacer porque puede caerse en mucho problema el editor si te empuja en la guerra, y yo como me pongo el pie, como no, yo no tengo problema, siendo freelance, siendo staff, lo que sea, yo no tengo problema porque estamos jugando con la vida y la verdad es que los periodistas que están allí en el momento saben más que cualquier persona porque estamos en el medio. Sí, entiendo perfectamente el contexto de una guerra, porque ahí lo que se trata es de tu seguridad. Pero Sí. yo hablo en una situación en la que, bueno, puede ser una zona de catástrofe humanitaria, no tienes por qué estar en una situación de peligro personal, pero te han puesto unos assignments que son 5 días, y en Sí. 5 días no puedes hacer una gran historia. Puedes hacer una historia, pero no una gran historia, seguramente. Yo me quedaría, como si yo me siento que necesito quedar para hacer la historia, yo me quedaría, sí podría, como de hecho como la semana pasada estuve en Sudán del Sur y pasó una cosa en Malakal que quemaron un campo y era una cosa y no podía quedarme, quería quedarme, pero mi marido estaba yendo a América Latina y tenemos un hijo, entonces tuve que dejar la historia y volver a casa. Pero si no tuviera mi hijo, obviamente hubiera que quedarse. Sí. Pero depende, como ahora es mucho más complicado, ahora que tengo una familia, es lo que hablamos. ¿Y tú te has autopresionado alguna vez? Sí. Sin que el editor diga nada. Es la historia de mi vida. Soy un ejemplo de autopresión. Sí, sí. Una de las cosas interesantes que cuenta en el libro es como muchas veces le apetecería decir vamos a darnos la vuelta,
no quiero ir hasta ahí, pero de repente piensas, soy mujer, voy con 3 hombres, van a pensar que soy débil como soy mujer, con lo cual me callo. Hasta que uno, creo que era Steve, dice, creo que hay que dar la vuelta. Sí, sí, yo creo que... Y los otros 2 no dicen nada, que es cuando les secuestran. Muchas veces eso, interiorizamos roles, ¿no? Pero sí es cierto que no hay... hombre, hay grandes fotógrafas. Yo conocí a Corinne Dufka, que es una mujer que además cada 10 años cambia de profesión. La conocí en los Balcanes y era una fotógrafa extraordinaria. Estupenda. Que dejó la fotografía y pasó a trabajar en Human Rights Watch porque tuvo un editor que no le permitió ir a Sierra Leona en enero de 1999. Y entonces, bueno, New York Times no tuvo fotos de Sierra Leona, por tanto no hubo portadas de Sierra Leona y Sierra Leona pues, fue un conflicto invisible. Es a veces la responsabilidad de un editor en Londres, en este caso, que le dice no. Entonces esa persona que dice que no, quizás porque no ha ido al baño esa mañana o el día anterior no ha podido consumar o cosas de estas, pues puede condenar a un país como Sierra Leona a no tener fotos y por tanto a no tener historia, a no tener visibilidad. Entonces cuando uno se da cuenta de que tu trabajo genera visibilidad, es una justificación. Al principio muchos van por aventura, pero luego la gente más inteligente va encontrando otras muchas razones para estar ahí. ¿Más preguntas? Sí. Lindsay, si pudieras dar marcha atrás en el tiempo, ¿hubieras llevado la misma carrera profesional que has llevado? Y de los errores que puedas haber cometido en tu carrera profesional, ¿cuál ha sido el mayor de todos? ¿El mayor error? Sí. Primero, no creer en ir atrás. Y como sí, haría la misma cosa. Porque para mí sigo viva, pero ha sido una vida como lleno de experiencias increíbles y privilege y ser testigo a todos estos eventos de nuestra vida. Pero el error obviamente fue en Libia, porque nuestro chofer se murió y sabíamos que nos quedamos demasiado y era una cosa totalmente obvio. Y éramos 4 en un coche. Y yo, como dijiste, que sabía que teníamos que ir porque nuestro chofer ha recibido 3 llamadas que los soldados de Gaddafi han entrado en la ciudad. Y no lo escuchamos. Y eso yo sabía que teníamos que ir, pero no quería decir nada porque era la única mujer y decía, bueno, espero que los hombres quieran ir. Y el chofer siguiendo diciendo, tenemos que ir. No, espera 10 minutos, quiero esta foto, quiero hablar con eso. Y cuando fuimos, bueno, no vimos lo que lo pasó, pero su cuerpo no apareció ni estaba en los cárceles cuando dejaron salir todos los de los cárceles. Entonces, obviamente, le mataron. Y eso es una cosa que tenemos que vivir con eso toda la vida. Y obviamente eso cambiaría. Yo te quería hacer una pregunta, aprovechando ya que estoy aquí. ¿Cuál es la historia que te gustaría hacer? O sea, si ahora tuvieras otra beca, otra llamada de estas que te dicen, Lisle, tienes tanto dinero para hacer una gran historia. ¿Te gustaría alguna gran historia a la que podías dedicar meses? Yo no sé, tal vez pasaría más tiempo en los Estados Unidos. Como ahora es un tiempo muy interesante en los Estados Unidos, con las armas, como con los Veteranos. Sí, veteranos, como el racismo, como hay muchos temas para cubrir en los Estados Unidos. ¿Vas a tener a Trump? Espera que no. Espero que no. Bueno. Nos queda tiempo para una pregunta o 2 muy rápidas. Ahí hay varias. Discriminación femenina primero, Voy ¿no? a hacértela rápida. Voy a hacértela rápida. ¿Puedes dormir por la noche? ¿Qué? Que si puedes dormir, can you sleep? Sí, fácilmente. Mi abuelo me dice que puedo dormir sobre un picket fence. ¿Cómo se dice? Sí. Las redes así, puedo dormir encima. No tengo problema de dormir. Y me gustaría decirte que me encantaría ser tu abuela.
Ay, gracias. Estaría muy orgullosa porque he visto ahí de todas las fotos que han sido muy bonitas todas. Gracias. Pero me han quedado dos, que ha sido la del niño, pero los ojos del niño. Yo me imagino que tú esos ojos, que eres ese niño, porque para ver ese niño tú tienes que ser ese niño. Y también he visto una foto preciosa en la noche de una chica guapísima con unos ojos verdes y unas luces al fondo, que parecía un hada. Es decir, que has visto mucho horror, pero yo en esa foto he visto muchísima belleza. Es decir, que también has visto mucha belleza, mucha humanidad, y cuando yo te veo a ti te doy las gracias porque en tu humanidad estoy viendo toda esa humanidad de ahí, y creo que es lo que nos hace falta ver de todos estos países que son humanos, que están ahí. Y quiero darte las gracias porque, como tú, pues existes tú. Gracias. Y bueno, pues ojalá seas un ejemplo para las mujeres y para los hombres, ¿eh? Porque ser así de valiente no creo que sea cuestión de género, sino ser valiente. Gracias, Lindsay. Tú te has apuntado lo de la abuela por los 98 años. Había más preguntas, y atrás había otra. Sí, allí. Muy rápida, se responde con un monosílabo. ¿Le recomendarías a tu hijo que siguiera tus pasos? ¿Qué? Que si querrías que tu hijo fuera también fotógrafo y siguiera tus pasos. No, no puedes salir de la casa. ¿Pero dejas tocar las cámaras o no? No, estoy bromeando. Sí, obviamente tengo que darle las mismas posibilidades que me dieron a mí mis padres, que es la posibilidad de elegir lo que quiero hacer. Y lo apoyo, sí. Pero debería de tener más hijos. Sí. Bueno, no sé. Ahora lo que debéis hacer todos, aparte de para que os firme el libro, es fundamental que os lo compréis. Entonces, comprad el libro, que os lo firme si os apetece y leedlo, porque yo creo que va a ser una aventura personal muy interesante. Es uno de estos libros que te enriquece. O sea que, adelante. Muchas gracias. Gracias.